Mañana vamos a estar compartiendo sobre la familia, sobre la paternidad, porque no solamente por hacer alusión a este momento, sino por la necesidad que hay, ¿verdad?, en nuestras vidas de conocer, de percibir, de discernir la paternidad de Dios sobre nosotros. Y como padres, la paternidad para con nuestros hijos. Por otro lado, podemos mirar cómo se encuentra la sociedad, y la sociedad, queridos hermanos, es el reflejo de las familias. Todo lo que está pasando en nuestras sociedades en todo el mundo es reflejo de las familias. Y en una gran medida, gracias a Dios por ustedes, hombres que están aquí, pero no todos los hombres buscan a Dios. Y eso ha llevado a que no dirijan a sus familias conforme al temor a Dios. Y eso ha generado que haya este tipo de situaciones. No digo que sean culpables, sino digo que hay una gran parte de participación en ello, porque los hijos crecen sin identidad, sin temor de Dios. Y entonces al rato se convierten en lo que hoy vemos reflejado en nuestra sociedad. Esa es decisión de cada persona, pero los padres estuvieron en el camino. Entonces es muy importante que nosotros podamos meditar sobre eso, y quiero invitarles a que leamos una historia que todos conocemos en el Evangelio de Lucas. Si usted me acompaña ahí, vamos para allá. Y como le dije, el tema de hoy va a ser la paternidad, la familia. Ahorita vamos a hablar de el padre, voy a hablar del corazón de un padre. Eso nos va a ayudar a conocer a Dios. Nos va a ayudar a entender la necesidad de pedirle a Dios que lo revele a nuestras vidas, esto que vamos a ver. Pero también nos va a ayudar como padres, a todos los que estamos aquí, que ya somos padres, y a los que en algún momento se van a convertir en padres, también a entender la necesidad de mirar el reflejo en nuestra vida. O sea, tú no vas a poder manifestar el corazón del Padre según la relación con Dios a menos que lo conozcas. Y cuando lo conoces, entonces como padre lo puedes reflejar a tus hijos. Es muy difícil si no conoces una referencia, cómo reflejarla sobre los hijos. Por eso también nos va a ayudar a entender eso. Primero les voy a leer Juan, usted quédese ahí en Lucas. Juan 8:38 dice, estas son palabras de Jesús. Él dijo esto: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Jesús claramente deja sentado que Él era reflejo de la paternidad en la divinidad, pero también hace referencia de que los hombres eran reflejo de lo que veían en sus padres. De hecho, una de las dos, o mejor dicho, dos de las razones, o dos de las bases, o de los factores que determinan nuestra idea de la paternidad, una es tu experiencia con tu padre, ¿verdad? Si tu padre fue tipo general, es común que así veas a Dios, como que nada más te está mirando y cállate, siéntate, pecador, no fuiste a la iglesia, te vas a morir, te voy a enfermar. Y a veces la gente ve a Dios así porque esa es su referencia. O tal vez tu padre fue seco contigo, nunca te dijo te amo. Entonces comprender que Dios te diga hijo te amo, dices no, ¿cómo me va a decir te amo si soy re malo? ¿Cómo me va a decir que soy bello si nadie me dijo que era bello? ¿Me explico? Una de las referencias que tú y yo tenemos acerca de cómo concebir a Dios es la experiencia con nuestros padres, todos nosotros. La segunda base para nuestra referencia es lo que ha generado la religiosidad. ¿No ha escuchado usted? A mí me entristece ver cómo un desequilibrio en la doctrina bíblica de pronto hace que la gente presente a Dios como alguien que nada más está buscando a ver en qué tropiezas y qué señalarte y cómo hacértelo ver, y un Dios como que está con un látigo, está dispuesto para soltar el primer latigazo al que se equivoque, porque la religiosidad hace eso.
¿verdad? No hagas, no te muevas, no te rías, ¿verdad? En fin, entonces la religiosidad o la religión ha hecho que la gente tenga un concepto acerca de Dios. ¿No es cierto que a veces las mamás nos decían: hijo, vamos a la iglesia para que Dios no se enoje con nosotros? En aquellos años, hace algunos años de nuestra generación. O a veces te decían, tenías un problema y te decían: busca tu pecado, a lo mejor por ahí viene. O sea, como que Dios te está haciendo algo por causa de tu pecado. Y de pronto entonces la religiosidad hace que la gente no conozca a Dios como Padre o tenga un mal concepto de la paternidad de Dios. Pero sabe que eso es lo mismo que pasa en las relaciones de padres e hijos. Hay hijos que no conocen a sus padres, porque los padres no se han abierto, no han sabido ser, tal vez porque ellos también aprendieron eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Creo que si Dios nos permite reflexionar sobre la paternidad, no es para tener un mensaje, es para pedirle a Dios que Él se muestre a nuestras vidas, y dos, que se muestre a través de nuestras vidas para otros. Amén. Bien, vamos a aprender entonces. Ya estamos ahora sí en Lucas, y dice el capítulo 15, versículo 11 en adelante. Vamos a leer toda la historia que usted ya conoce, y vamos a ir encontrando estas características de nuestro Padre Celestial, porque esta parábola hace alusión al reino de Dios, entonces a la paternidad de Dios. Y por eso le he titulado a este mensaje: el corazón del Padre, o el corazón de un padre. Número 1 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dice aquí que el hijo menor pidió su parte, pero ¿qué fue lo que hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Les repartió. ¿A quiénes? A los 2. No solo le dio al hijo, ahí dice les repartió. Es decir, que el Padre tenía cuidado de 2 cosas. El corazón de nuestro Padre Celestial tiene cuidado de esto, de que cuando el Hijo le dijo: dame la parte que me corresponde, el Padre tenía listo el legado que le iba a dejar a sus hijos. La herencia, pues. Si hay algo que nosotros como hijos debemos de saber de nuestro Padre Celestial, es que Él ha provisto. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: me voy, pero no los dejaré solos, sino que enviaré al Consolador para que esté con ustedes? Es decir, que también en la persona de Jesús, en la manifestación de Dios como hijo, vemos que Él había previsto, porque la herencia y el legado es una de las responsabilidades que Dios tiene con nosotros. Es decir, querido hermano, a Dios nada lo tomará por sorpresa acerca de tu vida. Si vas a enfrentar desafíos, Él ha provisto fortaleza para tu vida. Si vas a enfrentar situaciones adversas, complejas, Él ha provisto sabiduría para que tú puedas salir con sabiduría de esa situación. Si has de enfrentar batallas espirituales, Él ya tiene provisto discernimiento espiritual en tu vida para que tú puedas enfrentar estas situaciones. Lo mismo es lo que un padre debe de hacer. A veces nosotros trabajamos el día a día, pero el padre, el corazón de un padre debe de pensar en el legado que está dejando a los hijos. Y no necesariamente me refiero a los bienes materiales, sino al tiempo de calidad. El otro día alguien me decía, este es un pensamiento mío, es mío, no digo que todos los padres tuvieran que hacer eso, pero es un pensamiento mío. Mi hijo está en la universidad y yo sé que ya debe y puede moverse solo, de hecho lo hace. Pero cuando entró a la universidad yo dije, lo voy a llevar, lo voy a acompañar. Nos vamos a las 5 de la mañana y lo llevo a la universidad. Y un día alguien me dijo, pero ¿por qué lo sigues llevando? Repito, esta es mi idea, es mi idea. Y me dijo, ¿por qué lo sigues acompañando? Ya se puede mover solo. Y dije, si no es porque no se pueda mover solo. Y le dije esto, lo que yo quiero es que el día que ya no esté,
el único hijo que tengo, porque solo tengo un varón, sepa que procuré estar con él el mayor tiempo de su vida. Ese fue mi deseo. Y dije, para que cuando él tenga a sus hijos, ¿verdad? Nada de que le hace su paliacate con su atún y se lo pone en un palito, ándele mijo, que Dios lo ayude. No, sino que él como padre sepa que tiene un legado que le dejó su padre. Espero Dios me preste muchos años de vida, pero si algún día ya no estoy, que mi legado sea haberle enseñado que como padre, nuestro privilegio, ni siquiera nuestro deber, porque mi hijo ya es mayor, no es mi deber, es mi privilegio tener un hijo. Y entonces es mostrarle estar con él el mayor tiempo posible, excepto cuando se case, ¿no? Cuando se case ya no voy a estar ahí de metiche, pero fuera de eso, el mayor, en sus alegrías, en sus tristezas, ¿verdad? En sus silencios, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Poder estar con él. Aprovecho estos momentos para bromearle, para reír con él, para acariciarlo, para preguntarle, hijo, ¿y qué tal con las muchachonas? ¿Hay alguien que te guste? Ten cuidado, mira, no te vayan a meter el pie. Y estoy hablando con él continuamente y procuro disfrutar ese tiempo. Lo mismo hago con mi hija. Pasar el mejor tiempo que pueda con ella, no como una carga, sino como un privilegio, que es una forma mía de dejarle un legado. Te voy a enseñar lo que puedes hacer el día que tú tengas hijos. ¿Me explico? Así que Dios entonces nos muestra que en su corazón hay un legado, y todos los que estamos aquí como padres tenemos que trabajar en el legado para nuestros hijos, en cómo educarlos, lo que les vamos a dejar, la forma, el respeto a la vida, el aprecio a las cosas de Dios, el temor a Dios, su responsabilidad social, ¿verdad? Que ves pasar un policía que no tiene ni cara ni cuerpo de policía, tú le enseñas a tu hijo respeto, porque le estás dejando un legado. Respeta a las autoridades. No hablas con él y dices, mira ese panzón, ay, de veras, ay, sino que tú le enseñas a él, mira, con todo y que está panzoncito, es el policía y hay que respetarlo. Y le dejas un legado, respeto a las autoridades. ¿Me explico? Después también vemos que la frase que encontramos cuando dice, les repartió los bienes, nos enseña que Dios tuvo cuidado de no desatender la igualdad o el equilibrio entre los hijos. Y nosotros padres debemos de tener y debemos de cuidar el mismo asunto como Dios lo hace. Dios no hace acepción de personas para la salvación. Dios conoce la diferencia entre un hijo y otro. Conoce al que es intranquilo, conoce al que es pasiflorino, como decía mi abuelita, ¿verdad? Que hay que empujarlo para que se mueva. Conoce al dormilón, al que se levanta a las 12, a la 1 en las vacaciones, que parece que se murió cuando se durmió en la noche. Conoce al flojito que no levanta su plato, pero aunque conoce las diferencias, no hace distinción con los hijos. Si hay algo que nosotros debemos de cuidar como padres, ¿verdad? No solamente el padre, también la madre, es no hacer distinción entre los hijos. Aprende a tu hermano, aprende a tu hermana, ¿no? Debemos de cuidar eso. Dios no hace eso. Cuando Dios habló, por ejemplo, de Saúl con David, lo que el Señor le dijo a Saúl fue algo fuerte a través de Samuel. Le dijo, porque el Señor ha levantado a uno de tus hermanos que es mejor que tú, ¿verdad? No estaba haciendo distinción, estaba hablando de su característica. No es que Dios dijera, él es mejor para mí. Dios le estaba diciendo, entre tú y él se ha comportado mejor que tú. Eso no es hacer distinción. Entonces Dios entre nosotros no hace distinción. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque no es como el ser humano, que a veces sí hace distinción. Pero hermanos, padres que están aquí, cuidemos de no hacer distinción entre nuestros hijos, ¿verdad? A veces hay padres que abrazan, ay, cómo te quiero porque te pareces a tu padre, ¿verdad? Ay, esos ojos que son como igualitos a tu padre, esa nariz, ¿verdad?
ancha, gruesa, que te llega hasta las mejillas, es como la de tu padre. Así me gustan, recios como tu padre, ¿no? Y no, aquel flaquillo es, de veras, debilucho. Hijo, aprende a tu hermano. No, sino que debemos demostrar aceptación y no hacer distinciones entre nuestros hijos, ¿verdad? Sino mostrarles a cada uno el respeto que ellos tienen, a cada uno de ellos. ¿Sabe? Yo era, por ejemplo, muy inquieto. No travieso, de veras, travieso no era, pero inquieto sí. A mí me gustaba andar en los árboles, jugar, subir, investigar, y por eso me pasaron un montón de cosas. Pero mis hijos salieron muy tranquilos, ¿usted cree? Entonces cuando yo salía a las calles con ellos a jugar o íbamos al parque, les decía, ¿no te quieres subir al árbol? Y ellos me decían, no. Y yo decía, pero pues hagan algo, ¿no? Vivan, diviértanse. Y ellos me decían, no. Ándale, mira, yo te ayudo, súbete. No. ¿Qué tenías que hacer? A veces como padres a nosotros nos pasó, ¿no? Que tal vez el padre te hizo hacer algo que él creía que debía de hacer, no porque fuera mala persona, sino que él creía que debía de enseñarte así a hacerte hombre, a ser valiente. Y entonces no respetó tu derecho y no respetó tu forma de ser. Pero Dios nos muestra el respeto que tiene por nosotros, por nuestra forma de ser. Claro, si hay cosas que no están mal con relación al pecado, Dios nos llevará a cambiarlas, pero estoy hablando de nuestra persona. Dios no hace distinción y nos respeta. De veras que yo cada vez que salía, yo decía, que mis hijos sean como yo, que se avienten un clavado. Jugábamos béisbol y yo cuando jugaba béisbol me aventaba aunque se me rompiera el pantalón. No, mis hijos llegaban caminando a la base. Yo decía, aviéntate, hijo. No. ¿Me explico? Hay que respetar. Dios nos enseña que no hace distinción. No debemos hacer distinción. Y tú debes de saber que Dios a ti te conoce de manera particular, que no te compara con nadie, que Él te ama, ¿verdad? Y tienes un lugar especial en el corazón de Dios. La segunda o la tercera cosa, ya vamos, legado, no hace distinción, el corazón de nuestro Padre. El tercero, dice que el hijo pródigo, si seguimos leyendo, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El tercer factor que nos hace ver el corazón del Padre o de un Padre, el corazón de Dios y de un Padre terrenal, es que Dios nos enseña que uno como padre debe de tener provisión para su casa. Provisión para su casa. Queridos hombres, padres que están aquí, Dios te ha dotado de la capacidad de proveer para tu casa. Te ha dado el favor para hacerlo. Él está contigo para hacerlo. Para que haya, no solo estoy hablando de provisión económica, estoy hablando de provisión de consejo, de provisión de consuelo, provisión de dirección, provisión de liderazgo, provisión de fortaleza. ¿Qué fue lo que hizo que el hijo regresara a la casa de su padre? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué fue lo que hizo? Que él se daba cuenta que en la casa de su padre había abundancia. Y entonces él lo que hace es, volveré a la casa de mi padre. Escucha lo que voy a decir. Si nosotros como padres les hacemos ver a nuestros hijos que en uno hay abundancia, ¿verdad? Que hay tolerancia con ellos para levantarlos, que hay abundancia de consejo para guiarlos, que hay abundancia de carácter para tomarlos de la mano y levantarlos cuando tropiezan, que hay abundancia de conocimiento de Dios. Cuando ellos pueden ver que haya abundancia, aun cuando crezcan, ellos sabrán
sabrán que tienen alguien con quien ir y con quien acercarse cuando estén pasando momentos difíciles en la vida. Porque de lo contrario, entonces no buscan a los padres, buscan a los amigos, buscan a las malas compañías donde se sienten aceptados. Pero ¿qué fue lo que hizo el hijo pródigo? En la casa de mi padre hay abundancia. Eso es algo que debemos de hacer nosotros como padres, a todos los que estamos aquí. Pero también es lo que debemos saber que Dios tiene para nosotros. Hay abundancia, queridos hermanos, en la casa de nuestro Padre Celestial. Hay abundancia de paz cuando sientes inquietud en tu alma. Hay abundancia de gozo cuando todas las circunstancias a tu alrededor te llevan a estar triste. Hay abundancia de fortaleza cuando sientes que ya no puedes más. Hay abundancia de recursos cuando tienes que pelear la buena batalla de la fe. No la vas a pelear solo. Dios siempre estará contigo, pero no solamente eso, sino que tendrá abundancia en su mano para con tu vida. Una de las cosas que llegamos a tener nosotros en mente es que Dios nos va a suplir nuestras necesidades, pero como que al ras. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Necesitamos nosotros conocer el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser dadivoso, porque no ha conocido la abundancia del corazón de Dios. Y entonces el hombre tiene temor a que si da, se queda sin nada. Si le da al hijo, se queda sin nada. Si le da a la esposa, se queda sin nada. Si le da al necesitado, se queda sin nada. Pero cuando conoces a un Dios que es abundante, sabes que al que da, le es añadido más. Los padres necesitan tener abundancia de tiempo para los hijos. No solamente salir a trabajar todas las horas que salimos a trabajar, sino tener el tiempo para ellos a la hora que sea. En la noche, en la madrugada, en la mañana. Tiene que haber abundancia de atención para ellos. ¿Para qué? Para que ellos, cuando estén en momentos donde reconozcan sus errores, porque todos los vamos a cometer, en momentos donde tal vez se han alejado de donde debían de estar, ellos sepan a dónde pueden regresar. Ellos sepan que hay una persona que le ha amado, que eres tú como padre, o que ellos sepan que ellos han visto en ti como padre el corazón de Dios que les puede levantar. Necesitamos nosotros mirar la provisión. Cuando dice volveré a la casa de mi padre, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo había visto que en la casa de su padre había abundancia, pero también había un factor que considero yo muy importante por el cual el hijo regresó. ¿Cuál es? El padre era confiable para él. Sabía que podía ir y afrontar su confesión. Sabía que podría ir y decirle: he hecho esto. Y le dijo: he pecado contra el cielo, pero también he pecado contra ti. Sabía que podía ir y aceptar y confrontar su situación de decir: todo lo que me diste lo malgasté. Pero en medio de esa situación sabía que podía acercarse a su padre. ¿Cuántos hijos se alejan de la familia? ¿Verdad? Porque ven la reacción de los padres. ¿Cuántos? ¿Verdad que sí pasa? Ni se te ocurra, hasta la mamá le dice: ni se te ocurra decirle a tu padre. Y a veces pensamos que eso es lo mejor, pero no es así. El padre debería de saber, ¿verdad?, que como padre debería de escuchar cualquier cosa del hijo con una finalidad: ayudarle a restaurarse, no a dejarlo como estaba. Porque cuando llegó el hijo, llegó todo amolado. ¿Lo dejó así el padre? No, empezó a restaurarlo. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que hace que la gente se vaya de su casa?
que no tengan la confianza con los padres, que es lo que hace que se alejen aún estando en casa, y que de pronto los padres se enteren después por el amigo, por el vecino, por el compañero, por el primo, con quien sí se pudo abrir. Hermanos queridos, todos los padres que están aquí, padres y madres, es importante pedirle a Dios que nos ayude a tener una muestra del corazón de Dios en nosotros para con nuestros hijos, para que ellos puedan abrir el corazón con nosotros, cualquiera que sea la situación, y nosotros poder, ¿verdad?, siempre responder como lo hace Dios con nosotros. Cuando hay arrepentimiento, Él abre los brazos para ayudarnos a levantarnos y a restaurarnos. Así que entonces el padre era confiable. Iré a mi padre y le diré. Ese es un reto que nosotros como padres debemos tener. Debemos tener. Yo sé, hermanos, que a veces cuando nos enteramos de noticias que no nos agradan, reaccionamos. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a actuar con su carácter. Si no estamos listos para hablar, no hablemos, para que al final, cuando hablemos, lo que generemos sea confianza en la vida de las personas, en este caso de nuestra familia y nuestros hijos. Siguiente, dice, ¿en dónde estamos? 17, 18. El hijo, fíjense lo que hizo, él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El cuarto o el quinto factor, dése cuenta de lo que hizo el hijo. El hijo llega con el padre y en medio de lo que le está hablando le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, lo que nos enseña es que el padre, en su conducta, en su trato, en sus acciones, finalmente, aunque el hijo se había ido, generó y sembró algo en el corazón del hijo. ¿Qué fue lo que sembró? Un sentido de honra. Un sentido de honra. No estoy diciendo que si no lo siembras el hijo no debe de honrarte, pero estoy diciendo que ayudamos mucho a los hijos cuando nosotros les sembramos un sentido de honra a los hijos. Cuando ven que eres respetuoso con los demás, cuando ven que eres cumplido con lo que haces, cuando ven que eres buscador de Dios, cuando ven que eres una persona que se supera, que se desarrolla, cuando ven que eres una persona que no te conformas, que buscas ir hacia adelante, entonces en lo que tú haces, eso va haciendo que los hijos, ¿verdad?, que de niños te ven como tu superhéroe, cuando sean grandes sigan teniendo un corazón hacia ti de honra. Eso es muy importante, porque si los hijos por derecho o por mandato, mejor dicho, de la palabra de Dios, deben honrar a los padres, cuánto más cuando los padres se hacen honorables con los hijos. Ser padre implica eso. Saber que hay un pequeño, un joven, un adolescente o un hijo casado que viene detrás de nosotros. Y lo que nosotros hagamos, entonces les va a ayudar a ellos o les va a sembrar en ellos un sentimiento y un sentido de honra. Por eso cuando regresa a la casa le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No llegó y le dijo: ¿qué onda, viejo? ¿Qué crees, que ya me troné toda la lana? Ándale, afloja, no, tú tienes. No, sino que llegó humilde y le dijo: este hombre, cuando le pedí, fue justo y me dio, pero también le dio a mi hermano. Porque cuando le pidió, yo le había dicho a usted que el derecho de los hijos, según la tradición del Antiguo Testamento, la historia bíblica, tenían derecho a pedir la herencia en vida, aunque se supone que la herencia es para cuando el padre ya no está. Por eso es que el padre respondió al derecho que tenía, ¿verdad? Y le dio la herencia, pero cuando la dio, el padre sabía que debía dárselo a los dos. Así que el hijo vio que el padre era, ¿verdad?, equitativo, era justo. No solo se lo dio él, también se la entregó al hijo, al otro, al mayor. Luego vio que en su casa había abundancia. No hay abundancia en la casa de un hombre que no es diligente. No hay abundancia en la casa de un hombre que no es trabajador. No hay abundancia en la casa de un hombre que es flojo. No hay abundancia en la casa de un hombre que no es administrador.
De tal manera que el hijo sabía que en la casa de su padre había abundancia, porque el padre era chambeador, cuidador, administrador, buen jefe. De tal manera que dijo: todos los jornaleros comen bien en la casa de mi padre. Él sabía que su padre era cuidadoso hasta con los que trabajaban para él. Y todo eso le generó seguramente a este hijo un sentido de honra. Por eso cuando regresa le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Nuestro papel, padres que estamos acá, es vivir de tal manera que ayudemos a nuestros hijos a desarrollar un sentido de honra. Porque a veces hay padres, gracias a Dios que no vinieron hoy, pero hay padres, ¿verdad? Que y se calla porque soy su padre. No mientas. Suena el teléfono, ¡trin! Diles que no estoy. Oh, no, que no mientas. ¿Por qué me mentiste?, le dicen al hijo. Y cuando llaman por teléfono, dile que no estoy. ¿Verdad? Ándale, ayúdale a tu hermana. Y cuando viene la esposa cargando todas las bolsas ahí del súper, ándale, vieja, apúrate que se nos hace tarde, en lugar de ayudarle. Y no se genera honra. Dios nos enseña que Él es merecedor de honra. No solamente la pide, Él la merece. ¿Me explico? Es lo mismo que un padre debe de entender. No solo esperar la honra, sino saber que la ha generado en la vida de los hijos. Siguiente punto. Ya no sé cuántos llevo, pero creo que vamos 5, ¿no? Vamos al 6. Dice en el versículo 21, donde nos quedamos, en el 20, y levantándose, 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En esta porción veo 3 cosas. Primero, el corazón de Dios, como nuestro Padre, siempre tiene un pensamiento bueno acerca de nosotros. A veces escuchamos entre nosotros, entre los hombres: ay, este hijo, esta hija nunca va a cambiar. No debemos de pensar así. Una cosa es que aceptemos su situación, pero otra cosa es que no esperemos algo bueno de ellos. Es decir, Dios reflejado en el padre de esta historia, me pregunto yo, ¿por qué el padre, cuando dice la escritura que el hijo venía, lo vio de lejos? Me parece, podríamos pensar, que el padre habituaba tal vez mirar al horizonte. Yo no sé si diario, yo no sé si cada tercer día, yo no sé cada cuándo, pero seguramente volteaba para ver si ese día llegaba el hijo. Eso nos habla de la esperanza o la buena expectativa que Dios tiene de nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué el Señor derramó su sangre por nosotros? Porque Él sabía que podía tener una buena expectativa. Sí, el hombre de continuo piensa en el mal, pero también sabe Dios que Él lo diseñó para responderle bien a Él. Es lo mismo que un padre debe de tener. A veces ves a tus hijos y dices: ay, a este no le entra las matemáticas. Salió igual que alguien, ¿no? Pero salió igual. Ay, mijito, como que ya te voy comprando tu cajita de chicles porque la escuela no es para ti. En lugar de darle esperanza, Dios siempre te da esperanza. Por eso dice la escritura: si te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Esperanza. Si te apartas de tu pecado, entonces dice la escritura, alcanzas misericordia del Señor. Eso es darnos esperanza, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, escuche lo que dice, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea que Dios estaba ya anticipando que se iban a meter en malos caminos. Y entonces profetiza y dice: y se convirtieren de sus malos caminos, y les da esperanza. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios nos da esperanza. Nuestra labor como padres es darle esperanza a nuestros hijos. Siempre sembrarles esperanza.
No es hablar de motivación humanística. No es decirle sí se puede, es decirle todo lo puedes en Cristo porque es tu Salvador. Tú vas a poder con esta dificultad, vas a poder con esta situación. Dios está contigo, Dios está con nosotros, y es infundirle esperanza a nuestros hijos. No solamente con nuestras palabras, con nuestras acciones, hermanos. Cuando nos ven en momentos de presión, que ellos vean que estamos aprendiendo a tener esperanza en Dios, para que ellos aprendan a tener esperanza también en el Señor. La siguiente cosa que veo, además de siempre infundir esperanza, es que fue misericordioso, dice, y movido a misericordia. Alguien ha dicho que la gracia de Dios consiste, ¿verdad?, en darnos lo que no merecemos, y misericordia es en no darnos lo que merecemos. Es decir, si no mereces algo bueno de Dios, gracia es que Dios te lo dé. Si mereces el castigo por causa del pecado, misericordia es que Dios lo detenga. Entonces, el hijo podría merecer que el padre le dijera: hey, ¿a dónde? ¿No me pediste la herencia? ¿No te quisiste ir de la casa? ¿Ahora a qué vienes? Pero dice la Biblia que el padre fue movido a misericordia. Padres que estamos aquí, pidámosle a Dios que nos enseñe a entender la misericordia. No el solapar pecados, sino reconocer el pecado, pero mostrar misericordia para con la vida de los hijos. Misericordia. Hay que entender muy bien eso, porque si no se entiende, entonces se desmide y se deforma el asunto de la misericordia. Misericordia no es hacerle la vida fácil a los hijos. Misericordia es enseñarles a comportarse de manera adecuada ante la vida. Pero misericordia es abrirle los brazos cuando Él vino a buscarle, arrepentido. Saben, padres, a veces como hijos hemos fallado, ¿o no? ¿Te acuerdas de las fallas que has tenido con tus padres o que tuviste con tus padres? Claro. Nos equivocamos más de una vez. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado con el Señor y hemos pecado delante de Él? Y cuando vienes y le dices perdóname, Él te deja sentir su aceptación y su perdón y su amor en tu corazón. Así que mostrarle a nuestros hijos el corazón del Padre es aprender a ser misericordiosos. Pero no solamente eso. Dice que movido a misericordia, ¿qué hizo? Corrió hacia el hijo. ¿Y qué dice? Lo agarró del cuello. ¿Y qué más? Lo besó. Es decir, que el corazón del Padre nos enseña que Dios es tierno y amoroso. Yo conozco muchos cristianos que no pueden ver así a Dios, ¿verdad? Tierno y amoroso. A veces por lo que dije al principio, por la experiencia paternal o por ausencia de un padre. A veces también por la idea de la religión o la religiosidad que ha entrado a la vida, a la mente de las personas. Pero la verdad es que esta parábola que nos habla del reino de los cielos y que hace alusión a la persona del Padre, nos dice que Dios es amoroso, ¿verdad? Amoroso, tierno con nosotros. Y es algo que debemos aprender. En esta mañana, si tú como padre sabes que no eres tierno, que tu hijo viene y se te quiere prender como koala, ¿verdad? Y tú, ya mujer, quítame a este niño que está encimoso. No, déjalo que se te suba encima, que te brinque, que te levante los cabellos, levántaselos tú a él, hazle cosquillas, muéstrale lo cariñoso que puede ser. Y si en esta mañana hay algún hombre que no ha sabido ser así, hoy pídele a Dios que te deje conocer ese corazón tierno y aprende a hacerlo con tus hijos, aunque ya estén grandes. Si ya están grandes tus hijos y ya se casaron, la siguiente vez que lleguen, abrázalos, bésalos. Hijo, te amo, dígaselo. ¿De veras se ha dado cuenta que ahí la palabra te amo es un poco difícil de hablar para muchos? A veces yo estoy en pláticas matrimoniales y le digo, mire a su esposa, véala de frente y dígale, mi amor, te amo. Y hermanos, se ven de frente y está
pero no le sale decir te amo, porque no es un hábito decir te amo, porque no hemos aprendido a ser cariñosos. Pero Dios es cariñoso. Dios te abraza, Dios te muestra su ternura. Así es este padre que se muestra en Lucas, tierno, expresivo. Hermanos queridos, hombres, escucha lo que le voy a decir. Hace años aprendí que una de las razones por la que una mujer puede sentir lejanía con su esposo, una de las razones, no digo que es la causa, una de las razones es por la falta de cercanía con su padre. El padre es la que debe de enseñarle a la hija el respeto, el cariño, la seguridad, para que el día que ella se case, ella pueda tener una buena relación con un hombre, porque la aprendió de su padre con respeto, con ternura. Pero se dice que una de las relaciones por la cual la mujer es fría con el esposo, la mujer tiene problemas en las relaciones internas con el esposo, es por la falta de la figura y la relación paterna. Padres, cuiden a sus hijas, háganles saber lo valiosas que son. Mi hija ya tiene 20 años, ¿no? 20 años. Y ahora me toca salir y me toca reírme de las malas miradas que nos echan. ¿Qué han de pensar? ¿Y este viejo rabo verde con esta chavaquita? Recuerdo la primera vez que ya mi hija era una jovencita y fuimos de vacaciones y me dice, se me antoja un pan. Y entonces mi esposa y mi hijo se quedaron en hotel y nos salimos a caminar por Acapulco en la noche. Hermanos, yo empecé a sentir todas las miradas y dije, y mi hija la sintió y me dijo, papá, ¿ves que todo el mundo se nos queda viendo? ¿Por qué? Porque yo la llevaba de la mano, la llevaba del brazo, ¿verdad? Para que ella caminara, porque le estoy enseñando, el día que alguien te corteje, que te cuide, que te tome del brazo, date a respetar. ¿Me explico? No la llevo del lado de la acera, no cuando viene el perro la pongo adelante, no, la pongo atrás. Para que aprenda que cuando alguien la corteje haga eso. La siguiente vez que nos pasó, fuimos a algún lugar, dejé a mi esposa igual y a mi hijo, y entonces la llevé a desayunar, nos fuimos a desayunar y lo mismo, hermanos, pero toda la gente alrededor de esas miradas discretas que volteas así, se te quedan viendo y voltean. Entonces yo empecé a oír que mi hija me decía, oye papi, y decía, ¿por qué me habla tan fuerte? Y ya al final me dijo, es que yo me di cuenta de las miradas y tuve que decir, eres mi papá. Lo que estoy diciendo es que uno como padre muestra su cariño y su ternura a los hijos, hombres y mujeres. No solo a la hija, hermano, al hijo también. Sí, enséñalo a ser firme, enséñalo a comportarse, ¿verdad? Como lo que es, pero también plántale su beso. Hijo, ven, dame un beso, que te lo dé, te quiero, te necesito, hijo. ¿Me amas? Sí, dímelo, necesito que me lo digas. Enséñale a ser tierno a tus hijos. Si en esta mañana, repito, hay alguien que no le sale, vamos a pedirle a Dios que en esta hora te libere de esa situación. Pena, falta de capacidad para hacerlo, tal vez porque no lo aprendiste. Por último, el hijo regresa, recibe misericordia, ternura, pero finalmente el padre hace dos cosas. ¿Qué es lo que hizo el padre? Dice la Biblia que venía en mal estado, harapiento seguramente, maloliente. Y lo primero que hizo el padre fue decirle a sus siervos, báñenlo, cámbienle sus ropas, pónganle calzado y un anillo en su mano. Era común en las familias tener un anillo que los identificaba como miembros de esa casa. Y al hijo una vez más lo viste. Es decir, que el corazón del padre se preocupa en dignificar a sus hijos. Así debe de ser el padre, dignificar a sus hijos, no exhibirlos, no balconearlos, no faltarles al respeto, sino que siempre tú como padres les hagas ver la dignidad que ellos tienen.
y que ellos puedan ver que tú respetas y cuidas y trabajas en la dignificación de sus vidas. Eso es lo que hizo Dios. Pero también, para cerrar, lo que hizo el Padre, ¿cómo terminó esta escena? Dice que mandó preparar una fiesta. Saben que Dios con nosotros nos enseña a celebrar. Hay cristianos que no saben celebrar, hermano. Piensan que ser cristiano es andar todo el tiempo así. No se sabe ni reír en una reunión. Claro, no te vas a reír de cosas insanas, ni vas a participar de cosas malas. Pero lo que hizo el Padre, no le dijo, vamos a hacer un culto porque llegó el hijo. No, dijo, vamos a hacer fiesta, porque está mi hijo aquí, porque tengo la dicha de tenerlo otra vez de regreso. Y hasta le dice a su hermano, tu hermano estaba muerto, pero ha regresado a la casa. Y celebra. ¿No dice la palabra de Dios que también nosotros podemos experimentar el gozo del Padre sobre nuestras vidas? ¿No? El gozo del Señor, que dice, es nuestra fortaleza. Por alguien que se arrepiente hay celebración en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios nos enseña que el Padre celebra con los hijos, celebra a los hijos. Que llegó tu hijo y estudió y se sacó 6, celébralo. ¿Qué es eso? Ya ni la muelas. Vergüenza te debería de dar, tanto para nada. No, hay que celebrarlo. Hijo, si fue tu mejor esfuerzo, ¿verdad? Te felicito. Ahora ve por el 6.5 o el 7. Y ahí va, porque hay padres que del 6 se quieren ir al 11. No, hermano, espérate. O sea, del 6 al que sigue. Y celébrale cada paso que va dando, ¿no? No seas como las mamás que llegan 9 y el 10. ¿Dónde está el 10? Celébrale el 9. No importa que haya sido de 10, pero hoy sacó 9, celébralo. Que el hijo sepa que tú no celebras su vida de acuerdo a sus calificaciones. Que tú celebras que él vive, que tú celebras que él puede estudiar, que tú celebras que él puede salir adelante. Eso es lo que celebras, porque tú no dignificas a tu hijo de acuerdo a sus calificaciones. ¿O sí? No. ¿Así nos califica Dios? No. A ver, no llega Dios y a ver, junio, domingo, ¿fuiste a la iglesia? Un tache. ¿Oraste? Un tache. ¿Ayunaste? Un tache. ¿Leíste tu Biblia? Un tache. 6, reprobado. No te hace Dios eso, sino que cuando vienes, el Señor te dice, hijo, te estaba esperando. Celebro que hayas acercado tu corazón, celebro que estés aquí. Todos nosotros como padres, hombres, les hablo a todos los hombres, aprendamos a celebrar a los hijos, a celebrar a la familia, a celebrar que la tienes, que estás con ella. No es donde estás, es con quién estás. Puedes estar en tu casa con frijolitos y qué más, y mayonesita y un quesito fresco ahí al lado, unas tortillitas hechas a mano, ¿verdad? Un poquito de salecita. Puedes no tener más que frijolitos, pero celebras que lo compartes con tus hijos, que lo compartes con tu esposa, que hay paz en tu casa, la paz que Dios te puede dar. Escucha lo que dije, paz. No estoy diciendo que no tengas problemas, sino que hay paz en tu vida y puedes celebrar a tus hijos. Celebrarles. Cuando algo les salga mal, en medio de lo que les salió mal, celebra su vida. Celébralo. Me acuerdo una vez, porque a veces así somos, ¿no? La regamos. Un día me asaltaron cuando yo estaba en la secundaria. Me habían comprado mis primeros tenis americanos. Estaba yo soñado, hermanos. Y ese día no se me secaron mis tenis nacionales de tela, que cuando no tenías jabón los pintabas de gis, ¿se acuerdan? Y no se secaron, así que me llevé mis tenis nuevos, marca Pony. ¿Se acuerdan de los Pony? Hoy creo que ya no los hacen, o sí, no sé. Ahí iba yo con mis tenis de piel blancos. Dije, ahora sí voy a llegar con tenis buenos a la escuela. Y ahí llego, salgo, me siento en la parada del camión y llegan los ilustres porros.
a la zona. Me han metido una golpiza cuando reaccioné. Y dije, ay, no me quitaron nada. Y volteé. Sin zapatos. Todo lleno de sangre que me habían pegado. Me levanté, me eché a correr a la casa de la abuelita que vivía cerca. Mi primo me prestó unos tenis, me dieron unos pesos para el camión, llegué a mi casa, llego a la casa, toco la puerta, sale mi mamá y me ve la sangre. ¿Qué te pasó? Dije, me asaltaron. ¿Te quitaron algo? Los tenis. Hijo, los tenis. A veces así somos, hermano. Pero reacciona, ¿verdad? Reacciona. A veces tu hijo le puede pegar o rayar al coche y dice, mira nada más que... No, tranquilo, hermano. Ya pasó, ¿ya qué? ¿Estás bien, hijo? ¿No te pasó nada? Ten más cuidado para la próxima. Pero celebra que está bien. Celebra que está contigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando siempre hay alguien en la familia que se le caen las cosas? ¿No tienen por ahí alguno? Y cuando llega, cuidado, cuidado, porque o tira el agua o el refresco o salpica de mole, háganse para allá. No, celebra que ya llegó el salpicador, o sea. Mi esposa y yo, cuando mis hijos sean niños, establecimos algo. Cuando algo les pase, tiren algo, rompan algo, no vamos a reaccionar regañándolos. Y recuerdo la primera vez que a mi hijo se le cayó algo y dijo, qué tonto soy. Y eso me pegó aquí. Dije, pero ¿por qué piensa así? Porque a veces así pensamos. Yo no le había enseñado eso. Nunca le había dicho, qué tonto eres cuando se te caen las cosas. Pero cuando se le cayó algo, dijo, qué tonto soy. Y yo lo abracé y le dije, no digas eso. A cualquiera le puede pasar. Eso no importa. Tú eres el importante para mí. ¿No es cierto? A veces se cae el hijo, se estrella contra la vitrina, rompe el vidrio y tú, ya me rompiste el vidrio de la... En lugar de celebrar, hijo, ¿no te pasó nada? A usted le ha pasado, no me diga que no, a mí también. Hay que reaccionar, porque Dios lo que hizo fue celebrar que su hijo estaba en casa. Padres, enséñenle a su familia a celebrar la vida, celebrar que somos hijos de Dios, celebrar que venimos a la iglesia siempre celebrando con ganas, celebrar las responsabilidades que tienes, celebrar el privilegio que tienes, que cuando te ven hacer algo siempre puedas mostrarles gozo en lo que haces. Sí, a veces estás cansado, a veces estás preocupado, pero nunca estás con pesar haciendo lo que haces, porque celebras que tienes razones para hacerlo. Tienes un hijo, tienes una hija, tienes más hijos, tienes a tu esposa, y celebras que Dios te ha dado motivo para trabajar con ellos y por ellos. Así es Dios. Celebra que estás con Él. Celebra que la salvación de Jesús está sobre tu vida. Así como padres, queridos hermanos, hombres que están aquí, enseñemos a nuestra casa a celebrar. Que se celebren el uno al otro. Que el hermano celebre a la hermana. Que no sé si han visto una entrega de reconocimientos, no sé si es en Asia o en Medio Oriente o en Oriente, donde le entregan un premio a un niñito y todos los niños van y lo abrazan y lo felicitan y lo celebran. Y alguien puso ahí, me parece que así debería de ser en el reino de Dios. Enseñemos a nuestra familia que lo que le pase a uno lo celebramos todos, ¿verdad? A veces hasta el cristiano no aprende a hacer eso. Le va bien al vecino y en lugar de decir, Señor, qué bueno, decir, ha de ser narco. No sabemos celebrar. Celébralo, acércate, vecino, qué bonito coche que se compró, Dios lo bendiga. Celébralo, ¿no? Nada de que, Señor, mira, los incircuncisos no te aman y tienen coche, y yo que te amo allá ando en el microbús, Señor, ten misericordia. No, celebra, enseña a tu familia a celebrar. Amén. Quiero hacer algo esta mañana. Quise compartir sobre el corazón de nuestro Padre,
Porque, número uno, queridos hermanos, necesitamos conocer a Dios como Padre. Por eso vino Jesús. Ustedes leen claramente en la Escritura, en Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio el derecho de ser constituidos hijos. No dice habitantes de su reino, miembros de su cuerpo, dice hijos. Cuando a Jesús le dijeron: enséñanos a orar, ¿qué puso por delante cuando enseñó a orar? Lo que les dijo es: la clave de la oración entre ustedes y el Padre del Eterno es eso, verlo como Padre, no como el Dios que está lejos allá esperando que le lleguen noticias mías, sino como el Padre. Por eso también dice la Escritura: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen o le buscan. Número uno, quiero orar para pedirle al Señor que cada día se asiente sobre ti y sobre mí la revelación de Dios y del Espíritu Santo en nosotros, de la paternidad de Dios. Es necesaria para vivir en el reino de los cielos, para echar mano. El otro día hablaba con alguien y le decía: la Biblia enseña que echemos mano de la vida eterna. Y a veces el hijo pródigo nos enseña cómo echó mano, y el mayor no echaba mano. ¿Se acuerdan que dijo: yo siempre he trabajado y nunca me has? Y el padre le dice: hijo, todo lo mío es tuyo. No sabía echar mano. Por eso hay cristianos que le dicen: le quiero pedir al Señor que me permita comprar un coche. Y le dice el otro: ay, no molestes a Dios con eso, pídele cosas importantes. No saben echar mano de la vida. La segunda cosa que quiero hacer es orar por los papás que están aquí, ¿verdad? Bendecir sus vidas. A veces, el otro día, con esto ya termino, todos creo que somos conscientes de toda la bulla que se hace alrededor del Día de la Mamá, ¿no es cierto? O sea, en la televisión todavía hay comerciales del Día de la Madre. Los que tienen cable se dan cuenta que comerciales todavía dice: celebrando a mamá. Yo digo: ¿y los papás qué onda? El otro día salimos del gimnasio, mi hija y yo, en la noche, y estaba abierto Sears y decía: 3 noches increíbles para celebrar al papá. Muerto. Así actúa la sociedad con los padres, es la mera verdad. Hoy los restaurantes no están llenos como el Día de las Madres, ¿no? Y a veces los hijos dicen, o la mamá dice: ay, viejo, pues ¿de dónde te doy si tú eres el que trae el dinero a la casa? Pues ahorre, hermana, y regálele aunque sea una paleta payaso, algo. Los hijos: ay, jefe, pues tú eres el que me das el domingo. Pues ahorra, hijo, y muéstrale a tu padre, no solo hoy, lo valioso que es para ti. ¿Me explico? Hice este comentario porque a veces pensamos, se tiene una idea de que el hombre no necesita cariño, ternura. Hermanas, hermanos, hijos, necesitamos el cariño de ustedes, claro. Acércate a tu padre, ¿verdad? Abrázalo, dale un beso, pero no le pidas nada después. Solo abrázalo. Ay, jefe, ¿me prestas la nave? No, abrázalo. Llévale sus pantuflas, prepárale el café que le gusta, ayúdale a lavar el coche, lo que esté haciendo. Cuando ve con tu papá, muéstrale lo valioso que es él para ti. Les aseguro, hermanas, les aseguro, hijos, que si tu padre no te lo dice un padre que sabe lo necesario que es el corazón de la familia y el corazón de los hijos y la esposa.